Y empecemos entonces con este tema que se ve, es un tema de geometría analítica, pero está incluido en el pénsul de álgebra superior, o sea, el álgebra superior que ve las unidades tecnológicas de Santander, y que ustedes lo necesitan para física 1 y física 2, es decir, para mecánica y para electromagnetismo, que allá se trabajan vectores en el plano y vectores en el espacio. Empezamos primero en el plano y luego nos traspasamos o nos pasamos a 3D, que es el espacio. Bien. Tengamos, por favor, aunque yo ahorita les comparto aquí la pantalla, tengamos a la mano el archivo que les envié, porque con base en él voy a empezar a trabajar. Entonces, la primera parte que les envié es como la historia o los antecedentes históricos de esa geometría analítica para que la lean. Si quieren averiguar más, busquen por internet. Bien. Entonces, chicos, un momentico acá. Empecemos a definir qué es un vector en R2. Vuelvo y digo, en el plano. Entonces, existen magnitudes que son, las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Me toca anotar lo de la asistencia, perdónenme de tanto. Bueno, esperemos a ver qué. Entonces, ahora sí. Entonces, existen dos tipos de magnitudes. Están las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales. Entonces, dice, existen magnitudes, todo aquello susceptible de ser medido. Todo aquello susceptible de ser medido es comparar magnitudes de la misma especie, una de las cuales se ha tomado como unidad, que quedan perfectamente determinadas dándole un valor expresado en una unidad conveniente. Lo que dice en ese primer pedacito ahí de la oración es que las magnitudes, es solamente para que queden bien definidas, con solamente un valor numérico y quedan bien definidas, se conocen como magnitudes escalares. Las magnitudes escalares son aquellas que para que estén definidas, simplemente se necesita un número. ¿Cuáles son magnitudes escalares? La edad de una persona, el peso, la masa corporal, perdón, de una persona. Es que está mal dicho el peso. No es lo mismo peso o masa corporal. Ojo. Lo que pasa es que nosotros siempre dicen mi peso es, no, uno tiene que decir es mi masa corporal es, porque el peso es un vector. En cambio, la masa corporal es un escalar. Si yo digo peso, debo multiplicar la masa corporal por la gravedad. Entonces, por favor, si usted pesa 50 kilos, multiplíquelo por 10. Su peso realmente es de 500, no de 50. Entonces, mejor de ahora en adelante diga, mi masa corporal es de 50 kilos. Bueno, entonces, un momento, porque es que están acá, Dios, que llegan tarde, bueno, me interrumpen. Bueno, qué pena con ustedes la interrupción. Entonces, chicos, las magnitudes que solamente necesitan un número y quedan bien definidas con ese número se conoce como escalares. Ustedes en física les van a nombrar esas dos palabritas muy a menudo.
escalares y vectores. Cuando usted le digan es un escalar, usted ya sabe que eso es un número real. Cuando le digan un vector, ya vamos a ver qué es un vector. Entonces, el peso de una persona, la masa corporal de una persona, la estatura, la edad, la temperatura de un lugar, ahí les dan más ejemplos, el área de un terreno, el volumen de un cuerpo, todos esos son medidas escalares, son magnitudes escalares o simplemente esos son escalares. Cuando ya queremos ver, muchachos, ya queremos ver qué es un vector es muy diferente a un escalar. ¿Y qué es un vector? Un vector es un segmento dirigido que debe cumplir con 4 condiciones. La primera, un vector tiene un origen de partida. La segunda, un vector tiene una dirección. La tercera, un vector tiene un sentido. Y la cuarta, todo vector tiene una magnitud. Esas son las 4 características que debe tener un vector. En cambio, el escalar solamente es un número. Recuerden, escalar es un número. Vector es un segmento dirigido que debe tener 4 características: origen, dirección, sentido y magnitud. Entonces, ahí en la foto, en el archivo que les envié, les doy un ejemplo de un vector. Entonces, se los voy a leer o se los voy a explicar. Está Pepito Pérez sentado en cierto lado de un salón de clases. Y yo quiero mirar la posición donde se encuentra Pepito Pérez con respecto a la puerta del salón. Entonces, cada uno de ustedes recuerden dónde se hacían en la clase, allá en el A400, 400 algo. No me acuerdo ya. Entonces, ubíquense en ustedes ahí donde se sentaban cuando estábamos en clase presencial y yo quiero mirar la posición de Cristian Liscano, donde él se sienta, la posición donde se encuentra, pero con respecto a la puerta del salón, porque es muy diferente la posición donde se encuentra con respecto a la ventana, con respecto al tablero y así sucesivamente. O sea, para mirar la posición debo tener en cuenta con respecto a quién voy a mirar dicha posición. Entonces, don Cristian Liscano, yo quiero ver cuál es esa posición que se encuentra él en ese salón de clase con respecto al salón, a la puerta del salón. Entonces, para mirar esa posición, no me basta solamente medir la distancia que hay de la puerta a donde está Cristian. Yo también tengo que mirar en qué sentido está sentado Cristian, si él está mirando al frente, al lado, o dándole la espalda, o para el otro lado de la puerta. Y también debo mirarle, ese es el sentido, también debo mirarle en qué dirección se encuentra Cristian Liscano con respecto a la puerta. Esas 3 cositas que acabé de nombrar: distancia de la puerta donde está Cristian, sentido, si está adelante, atrás, hacia la derecha, a la izquierda, y dirección. Observen que esas 3 cositas son las 3 características que nombré para que un vector esté bien definido. Recuerde, un vector, para que quede bien definido, sobre todo debe tener esas 3: magnitud, dirección y sentido. El origen nos interesa a veces, pero estas 3 son fundamentales en un vector: magnitud, dirección y sentido. Entonces, ojo, ese es un ejemplo claro de, un ejemplo claro de vector, vectoriales, magnitudes vectoriales. La posición con la que se encuentra un objeto, en este caso, perdón, Cristian es el objeto,
con respecto a un punto de referencia. Y en este caso, ¿quién era el punto de referencia? La puerta. La puerta. Bien, entonces sigamos bajando, chicos. Miremos el enfoque geométrico de un vector. Dice, un vector es un segmento orientado, que se caracteriza por origen, es de donde parte, la dirección o línea coincidente con la recta que lo contiene. Ojo, un vector tiene origen, pero no tiene fin. En cambio, una recta no tiene origen y no tiene fin. Pilas con esas dos diferencias de vector y de recta. Lo que les estoy aquí apuntando con mi cursor, esto es un vector. Mire que tiene origen, y no tiene fin. La flecha significa que él no para. En cambio, esta recta que les estoy aquí graficando, que se llama la dirección de B, miren que no tiene ni origen ni tiene fin. Las dos flechitas significa que él no tiene origen ni tiene fin. Entonces, por ahora, la dirección de un vector es aquella línea recta que contiene al vector o que está paralela a él. Miren, chicos, que esta recta que yo les grafiqué acá es paralela a este vector que les puse acá. ¿Qué significa paralela? Que por más que se prolongue, nunca se van a cortar. Y el sentido del vector lo da la flechita, la puntica de la flecha. En este caso, este vector que yo les tengo aquí graficado, ese vector tiene sentido noreste. El sentido lo da los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o si está con una inclinación diferente a 90 grados o a 270 grados, o a 0 grados o a 180 grados. Entonces, ya después me van a entender de lo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, este vector tiene un sentido noreste. Va para arriba y para la derecha es el este y para arriba es norte, por eso se llama noreste. Y la magnitud es lo que mide el vector, miren acá, es cuánto mide el vector. Y la magnitud se puede sacar con una formulita que más adelante vamos a ver esa formulita que se emplea para sacar la magnitud del vector. Entonces, 4 características de un vector. Origen, donde inicia el vector. Recuerde que el vector tiene un origen, no tiene un fin. Origen. Dirección, que es una línea recta paralela al vector o una recta que lo contenga. Sentido, lo da la flechita del vector. Ese sentido puede ser norte, sur, este, oeste o la combinación de ellos. Y la magnitud, pues simplemente es lo que mide el vector. Bien. Notación. Los vectores se denotan, se escriben, se nombran con letras en minúscula. Vector B, vector H, vector M, vector W, vector R, vector A, en minúscula y con una flechita encima. Observen ahí el ejemplo, miren, vector V en minúscula, es minúscula y con una flechita encima. Sin importar el sentido, siempre la flechita la va a poner mirando hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. La magnitud del vector, ¿cuál es la notación que se utiliza en geometría analítica? Son 2 líneas verticales. Por favor, no me confundan y me digan, profe, ese es el valor absoluto. No. Tiene la misma notación, pero no significa lo mismo. Tienen las mismas barritas, pero usted cuando vea eso en un libro de geometría analítica, significa que esas barritas es la magnitud del vector, que vuelvo y digo, como lo dije hace 3 minuticos, la magnitud de un vector se encuentra por medio de una fórmula matemática. La magnitud es lo que mide el vector. Lo que mide el vector. Listo. Enfoque algebraico o analítico de un vector. Analítico, algebraico. Analítico es que usted lo puede graficar en el plano cartesiano. Y como les dije, el tema que estamos viendo el día de hoy es vectores en el plano. ¿En cuál plano? En el plano cartesiano.
Entonces dice, un vector B en el plano XY es un par ordenado de números reales. Los números A y B se llaman elementos o componentes del vector. El vector 0 no tiene dirección y tiene magnitud 0. Entonces, un vector se puede nombrar como una pareja ordenada en el plano cartesiano. Ojo con eso, es lo que acabo de decir. Un vector en el plano cartesiano es un par ordenado de números reales. Cuando yo digo par, significan dos numeritos, par o pareja, par o pareja. Un vector en el plano es un par ordenado de números reales. Y esos vectores en el plano tienen una clasificación, que en eso me voy a centrar hoy más o menos toda la clase, en mirar la diferencia de esas clasificaciones. Entonces, ese par ordenado o ese vector se clasifican en vectores posición. Voy a hacer un ejemplo en el tablero. ¿Qué es un vector posición? Mientras que les voy diciendo qué es un vector posición y ustedes van leyendo lo que dice la definición de vector posición. Entonces, si yo tengo un punto cualesquiera del plano cartesiano, ojo chicos y escúchenme, los vectores se pueden nombrar con letras minúsculas o con las letras que representan los puntos que lo conforman. Vuelvo y digo lo que acabé de decir. Un vector se puede nombrar o con una letra en minúscula o con las letras que conforman el vector, en otras palabras. Bueno, esas letras que conforman al vector se nombran en mayúsculas. En minúsculas cuando quiero nombrarlo con una letra cualesquiera. Entonces voy a dejar acá de compartir un momentico la pantalla. .810. Lo que pasa es que para hacer operaciones más precisas, la gravedad la toman como 10, pero realmente 9.8 metros por segundo al cuadrado. Que me está aquí José Luis Marín. Bueno. Entonces, vector posición. Yo les doy una pareja que la voy a llamar pareja P. Punto P en mayúscula. Las coordenadas de esa pareja son menos 2,4. Pilas, miren el tablero o miren la guía, cualesquiera de las dos. Las parejas nunca les voy a poner un igual. Miren, puse P e inmediatamente abrí paréntesis. Menos 2,4. Esa es la pareja P. No me vayan a decir P igual a menos 2,4. No. No, las parejas no se le pone el igual. Las parejas no se le pone el igual. Bien. Por favor, grafíquenme esa pareja en el plano cartesiano. Van trabajando conmigo, chicos, por favor, a ese plano cartesiano, pongámosle letra XY. Eso no es la cruz de Jesucristo, sino es el plano cartesiano. El plano cartesiano, el eje horizontal son las X o las abscisas. El eje horizontal son las X o las abscisas. Y el eje vertical, que se conoce con Y, son las ordenadas. Las ordenadas, abscisa ordenadas. Bueno, entonces, por favor, grafiquemos esta pareja P, que sus elementos son menos 2,4. Menos 2.
Voy a coger cada dos cuadritos, menos 2, 2, 3, 4. Tan, ubiqué el punto, la pareja que es P, pero esa sola pareja, miren que solo les di una parejita, menos 2,4. Pero esa pareja me determina un vector. ¿Y cómo me determina un vector? Un vector posición. Y los vectores posiciones son aquellos cuyo origen es el origen de coordenadas. Ustedes se van a acordar que el origen de coordenadas es la pareja 0, 0, que la voy a llamar con la letra en mayúscula O. La O. Vuelvo y repito la definición de vector posición. El vector posición es aquel vector que se forma en su origen con la pareja ordenada 0, 0, es decir, el origen de coordenadas y ese punto que acabé de darles. En este caso, voy a graficar con color rojo, mi vector posición. El vector posición es aquel vector que se forma como origen, el origen de coordenadas y con extremo ese punto que se les da. Por lo tanto, esa pareja menos 2,4 es el vector OP. Entonces dije, los vectores se pueden nombrar con una letra en minúscula o con las dos parejas que conforman el vector. En este caso, el vector me lo está conformando esta pareja o este punto O y esta pareja o este punto P. Y este vector empieza en el origen en O y pasa por P. Por lo tanto, es el vector OP. O si lo quieren nombrar con una letra en minúscula, voy a ponerle la V. Cualquiera de las dos maneras pueden nombrar a un vector. Con una letra en minúscula, como lo puse acá, mire, vector V, o con las dos letras que me conforman el vector. En este caso, las dos letras que me están conformando el vector es el punto O y el punto P. Origen O, extremo P. ¿Cuáles serán entonces los elementos de ese vector OP? Son los mismos elementos de la pareja P. En otras palabras, el vector P, sus elementos son menos 2, 4. Siempre, 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 siempre un vector posición, los elementos de ese vector, los elementos son estos dos numeritos. Esos dos numeritos en vector posición siempre son las coordenadas del, vector, del punto que se les da. Del punto que se les da. Miren, esta pareja se convirtió en vector posición. Esta pareja se convirtió en vector. Siempre sucede eso con los vectores posiciones. Vectores posiciones. Bueno, a ver, otro ejemplo de vector posición. Recuerde, los vectores posiciones siempre su origen es el origen de coordenadas. No se les olvide, 0, 0. Que no se les olvide eso nunca. Los vectores posiciones, su origen es el origen de coordenadas, 0, 0. Y yo voy a llamar a 0, 0 con la letra O mayúscula. En este caso, el extremo es P. Bueno, van a hacerme el siguiente ejemplo de vector posición. Les doy la pareja R.
R es menos 3, menos 3. Esa pareja R, menos 3, menos 3. Por favor, encuéntreme, con base en esa pareja, encuéntreme su vector posición. Con esa pareja menos 3, menos 3. Los espero, me grafican por favor en el plano cartesiano. Bueno, listos. Pregunto, ¿esa pareja R en qué cuadrante está? En el 3. Muy bien, En Angie, el en el 3. tercero. Ojo, chicos, en estos temas tenemos que tener súper claro en qué cuadrante está ubicado el vector. Si no tenemos claro lo de los cuadrantes, nos va mal. Entonces voy a recordarles. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Listos? Bien. Esa pareja R está ubicada, como dijo Angie, en el tercer cuadrante. Entonces, menos 3, menos 3. Entonces, ubico la pareja, el punto R, pero con ese punto formo un vector posición. Entonces, ya les dije que el vector posición siempre su origen es en el origen de coordenadas. Entonces, va a partir de aquí hacia donde tengo ubicado el punto R. Ese vector que acabo de trazar con color azul sería el vector OR. O con una letra en minúscula, por ejemplo, W. Cualesquiera de las dos lo pueden llamar. O R, o W, o M, o H, la letra que quieran. ¿Quiénes son los elementos de ese vector? Son las mismas componentes del extremo del vector, que en este caso el extremo del vector es R. Este es el inicio, este es el extremo. Listo, esos son los vectores posición. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señora. Bueno, vamos a ver ahora los vectores fijos. Esos son los más bonitos para trabajar. Cualquiera de estos dos se trabaja mucho en geometría analítica. Vectores, posiciones y vectores fijos. Y ustedes mismos ahorita, cuando termine de explicar los vectores fijos, van a llegar a una conclusión. Ustedes son capaces de llegar a una conclusión. Bien, entonces, mis chicos, los vectores fijos son muy fáciles de identificar. Los vectores fijos son aquellos que el origen del vector no es 0, 0. Ya, eso es todo. Esos son los vectores fijos. Son aquellos que su origen no es el origen de coordenadas, no es 0, 0. Ejemplos. Entonces, les doy la pareja A. La pareja A es 4, menos 2 y la pareja B es menos 3,
menos 5, menos 3. Entonces, chicos, por favor, grafíquenme en esas dos parejas en el plano cartesiano. Por favor, grafíquenme. ¿Ya las graficaron? Sí, señora. Señora. Entonces, eje X, eje Y. No se les olvide ponerle los nombres a los ejes. La primera pareja está en el cuarto cuadrante. Voy a hacerlo de a dos. 1, 2, 3, 4. 1, menos 1, menos 2. Aquí está la pareja A. Y la pareja B está en el tercer cuadrante. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y menos 3. Acá. Listo. Bueno, creo que todos nos estamos dando cuenta que ni A ni B es el origen de coordenadas. A y B no es 0, 0. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señora. Bien. Señora. Por lo tanto, el vector que voy a graficar a continuación no es un vector posición, sino un vector fijo. Vuelvo y digo la definición de vector fijo. El vector fijo es aquel cuyo origen no es el origen de coordenadas. Entonces, vamos a graficar el vector, ojo, el vector de A a B. Origen A, extremo B. Grafíquenlo, porfa. De A a B. No es lo mismo vector de A a B que de B a A. ¿Por qué? Porque el origen es diferente. Si yo digo A a B, el origen es A. Si digo B a A, el origen es B. Volvemos ahorita porque ya se me va a caer, entonces no quiero que quede ahí como cortado lo que voy a explicar a continuación. Ya nos vemos, chicos.